En 2020, mientras el mundo vivía una pandemia sin precedentes, un grupo de reporteros se adentró en los hospitales y centros de atención en Colombia, documentando la lucha diaria de los profesionales de la salud para enfrentar el COVID-19 en todo el país. 5 años después, esta serie documental ofrece un espacio para reflexionar sobre las falencias del sistema de salud en su momento, las lecciones aprendidas y los desafíos hacia un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Andrea Sotelo tenía 27 años, era enfermera, esposa y madre de una niña de 3 años. Con la vocación de quienes eligen cuidar y servir, asumió su labor con entrega total. Durante el momento más crítico de la pandemia, mientras muchos permanecíamos en confinamiento, Andrea, aun siendo parte de una población de alto riesgo, continuó trabajando, atendiendo pacientes con COVID-19 y poniendo su vida al servicio de los demás. Soy Luisa Fernanda Borges y les doy la bienvenida a Héroes en Pandemia, una apuesta audiovisual de Señal Colombia, la señal de la gente. Freddy Mauricio Urueña fue el primer guardián del IMPEC afectado en cumplimiento de su deber en la ciudad de Villavicencio. Urueña era el esposo de Andrea. Los dos se enfrentaban a una situación límite, una verdadera lucha entre la vida y la muerte. Fue al encarar esta realidad cuando Andrea tomó una decisión radical. Ella se graduó en el Colegio Jorge Eliezer Gaitán Ayala de Villavicencio, de bachiller. Hizo un semestre en la Universidad Uniminuto, pero la carrera que ella hizo no la llenó. Dijo, no mamá, esto no. Y dijo, yo quiero estudiar enfermería. Se graduó como auxiliar de enfermería. Su escuela fue San José del Guaviare, como aproximadamente 2-3 años trabajando en San José del Guaviare y siempre muy dedicada y muy entregada a las personas, demasiadamente. De ahí ya regresó nuevamente a Villavicencio, al hospital departamental. Trabajó aproximadamente 3 años, los cuales se destacó por muchas, sobre todo la humildad y la generosidad de ella. Ella era muy dedicada a los ancianos, a los niños, de pronto a las personas que quedaban abandonadas ahí en el hospital. Le encantaba estar ahí. Definitivamente lo de ella era eso. Mi hija siempre estuvo conmigo en la casa y con la niña. Pues se encuentra a esta pareja con la cual empieza una relación de casi 2 años. Nos conocimos ejerciendo nuestra labor. Ella estaba de servicio en la unidad de salud mental y yo pues cuidaba a un interno. Fue un día donde pues entablamos una charla muy amena, fue como esa conexión, como esa química, y fue donde nació pues esta bonita relación. Se convirtió prácticamente en la persona muy importante para ella, tanto así que él se enferma y mi hija lo acompaña siempre al hospital, a la clínica. Desde el 16 de marzo, que fue aproximadamente que el gobierno nacional pues declaró la emergencia, pues se tomaron todas las medidas, pero nunca se pensó de que se fuera a contraer el virus, ¿cierto? Lo único que teníamos realmente era un tapabocas y eso comprado por nosotros mismos porque el Estado en ese momento no nos brindó nada. Nos tocó a nosotros mismos comprarlo, una recolecta entre varios, de casi todos los compañeros del establecimiento. Yo fui uno de los primeros infectados, no lo sabía. Yo el 4 de abril, que salí de mi descanso porque la noche anterior había laborado, llego a la casa y yo le digo a Andrea en la tarde que yo me sentía muy mal. Mi hija lo llevó al hospital, allá le tomaron una radiografía, igual que era una neumonía, que se fuera para la casa. Mientras tanto, algunos sectores minimizaban la pandemia, calificando el COVID-19 como una simple gripa o incluso negando su existencia. Y en un momento dado yo le dije a mi hija,
¿No será que de pronto él tiene algo más, mamita? ¿Por qué no le pedimos mejor que se aísle, que se vaya mejor y luego miramos? Y ella me respondió, me dijo, no, mamá, yo no voy a dejar que se lo lleven, porque si él se llega a morir, no me lo dejan ver. Yo ya cada día ya no podía caminar, yo la respiración ya era muy mínima, pues igual yo compartía la habitación con la niña y con Andrea, igual yo dormía, aunque dormía en una cama, pues aparte de la de ellas, pero igual en la misma habitación. Me decía, mamá, pero yo no puedo sacarlo de la casa, no puedo tal cosa. Y ya la gente del barrio donde yo vivo se empiezan a dar cuenta, porque ya empezaron a venir a tomarle la muestra. En algún momento el administrador me dice, profesora, es que la gente quiere que usted se vaya de acá. Fue muy duro sentir el rechazo de la gente. Ya después pues, del 14, que a mí me llegó la muestra ya positiva, pues ella ya estaba aislada en el primer piso con la niña, yo ya estaba en el segundo. Ella empezó a sentir unos síntomas. Ella por teléfono me decía, amor, me siento como cansada, camino y me fatigo, y para mí eso fue muy duro. Yo pensé en el virus y dije, se contagió por mí. Tomó una decisión muy sabia y no la consultó. Simplemente cuando me dijo fue que ella se iba de la casa, que se iba para el hotel que les estaban prestando, que era el Hotel La Herradura en ese momento, que estaban dejando allá pacientes, y que ella se iba porque la niña, no había forma de aislarla en la casa porque la niña no se retiraba de ella. Cuando ella me dijo que se iba de la casa, y le dije, ¿cómo así que se va a ir de la casa? Me dijo, sí, mamá, yo me voy a aislar, me voy y me llevo a Mauricio. Me dijo, tranquila, mamá, y se fue. La decisión de habernos ido para allá fue más que todo por preservarle la salud y la vida a los demás integrantes de la casa. Y pues nosotros sin tener un médico y un enfermero, una enfermera en ese lugar, a mí me tocó, ya como se dice, invertir los papeles, y yo me tocaba atenderla porque a mí el virus me dio muy duro. Yo sentía que a ella le estaba dando el doble. Le tomaron la muestra del COVID y ella no le bajaba la fiebre, fue donde el médico decidió que la hospitalizaran porque ya ella no tenía un pulmón como yo lo tuve, malo. Ya tenía los dos pulmones malos. Fue cuando pues llegó la ambulancia sobre las 8 de la noche y fue la última vez que yo la vi. Y ya el viernes, sobre las 11 de la mañana, me escribió, me dijo, Sandra, me van a entubar. Y yo le dije, ¿cómo así? Llámeme, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces me dijo que no, que los gases habían salido mal y que la iban a entubar. Entonces yo le dije, tranquila, mamita, tranquila, que usted va a salir de esta. Me dijo, sí, esperemos que esto que va a ser lo último mejore. Y la última pues conversación en el WhatsApp fue que le cuidara mucho a la niña. Le cuidara mucho, me escribió, cuídame mucho a mi Sarita hermosa. El miércoles y jueves el médico que me llamó me dijo que ella había tenido algo de mejoría. Alcanzaron a hacer una junta médica y le cambiaron el antibiótico porque pues para ellos era raro que no mejorara siendo una mujer tan joven y sin ninguna enfermedad, sin ninguna comorbilidad. Y pues el viernes, el 1 de mayo, finalmente estábamos nosotros haciendo oración a las 3 de la tarde y sobre las 3:45 más o menos me llamó el médico. Mauricio pues estaba enlazado con nosotros en el momento que estábamos haciendo el rosario y me llamaron. Entonces él también me llamó desesperado, Sandra, ¿qué pasó? No, dígame que esto es mentira, no sé qué. Yo le dije, no, Mauricio, y no, Andrea falleció, y ya no hay nada que hacer, y mi hermana falleció. Para mí el sentimiento de culpa fue muy dura. Yo decía y gritaba que yo la había matado, porque yo había llevado el virus sin querer al hogar, a la casa. Yo lo único que hice fue coger mi nieta, abrazarla y pedirle a Dios que la reciba en el reino de los cielos y que yo sé que mi hija está bien. Al principio uno le reprocha mucho a Dios, pero uno tiene que entender que uno está en esta vida por un tiempo. Y ese tiempo que le da Dios, uno se lo da para que en este mundo deje huella.
Mi hermana en esos 24 años que estuvo en este mundo terrenal, mi hermana dejó una huella muy marcada de solidaridad y su sonrisa, que yo creo que a muy pocos se nos puede olvidar la sonrisa de ella. Y pues nos dejó a la niña, que es igualita a ella. Gonzalo Alberto Vélez López es médico y presidente de la Asociación Sindical Médica Colombiana ASMEDAS Seccional Antioquia. Como líder gremial conoce de primera mano cuáles fueron los puntos más frágiles durante la atención a los pacientes en el pico más alto de contagio. En realidad la información que ocurrió durante la cuarentena acerca de la afectación por la COVID-19 del personal de la salud no fue muy publicitado. Nosotros tratamos de llevar unas estadísticas, pero incluso al día de hoy no hay estadísticas ciertas, exactas, de cuántos y qué profesiones fueron las más afectadas frente a la COVID-19. Se dice que el personal de enfermería, que el personal médico en segundo lugar y el personal administrativo de los servicios de salud en tercer lugar fueron los más afectados. Sin embargo, las cifras que oscilan en esos informes no son realmente fidedignas y el subregistro es grande y adicionalmente hubo una voluntad de minimizar el impacto en el personal de la salud, tal vez con la intención de evitar que hubiera una desbandada del personal de la salud en respecto. Pero lo más difícil de los picos de la pandemia fue la parte psicológica y emocional de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, al tener que acompañar a estas personas hasta el último momento de su existencia. Ver cómo se les escapaba la vida entre las manos y la única forma de tratar de socorrerlos emocionalmente era hacer una llamada con su propio teléfono a la familia para que pudieran hablar con él por última vez. Esta situación fue verdaderamente desgarradora para todo el personal de salud. Durante el primer pico de contagio, el sistema de salud colombiano vivió un efecto dominó imparable. A la sobrecarga laboral del personal médico se sumó la escasez de insumos y las respuestas evasivas e irresponsables de las aseguradoras y los administradores hospitalarios ante los contagios del propio personal sanitario. En medio de toda esta precariedad surgió un fenómeno sobre la calidad y cantidad de información denominado infodemia. Para hablarnos de este fenómeno y del rol que cumplieron los medios de comunicación, invitamos al periodista experto en temas de salud, Ronnie Suárez, quien para este entonces cumplía funciones en el periódico El Tiempo. La pandemia representó para los periodistas y para las personas en general el mayor desafío en términos de acceso a la información, de buena información, porque se presentaron dos fenómenos muy importantes. El primero, el de la infodemia, que es un exceso de información, ¿sí? Es cosas que pasaban muy rápido, historias, datos, estudios científicos, lo que crea un escenario para que suceda algo que se llama la desinfodemia, que está inmersa en la infodemia, es decir, en todo ese exceso de información también hay un exceso de mala información o información de mala calidad, incluidas las noticias falsas. Y yo creo que todos, y lo dicen los estudios científicos, caímos también en noticias falsas, sin importar ni el género, ni el nivel educativo, ni el nivel de ingresos, ni la ciudad. Todos seguramente escuchamos hablar de la moringa o de la hidroxicloroquina o de un montón de supuestos remedios que al final no tenían evidencia científica, pero también justamente por la mala calidad de la información, muchos trabajadores de la salud sufrieron discriminación por esa falta de conocimiento de las personas o de mitos infundados de que los trabajadores de la salud podrían ser transmisores, cuando en realidad son las personas que más se protegen durante su ejercicio, ¿sí? Y esto en lo particular sí tiene tuvo un impacto en la salud de las personas. Entonces el hoy presidente Donald Trump, por ejemplo, fue uno de los mayores desinformadores sobre supuestos remedios para el COVID,
al punto que hubo una ola de intoxicaciones en Estados Unidos de personas que consumían químicos pensando que podían protegerse contra el COVID y en realidad pues obviamente se hacían daños. El Instituto Nacional de Salud también documentó eso y encontró que cientos de personas en Colombia se intoxicaron por consumir químicos de aseo pensando que podrían ser beneficiosos para su salud cuando pasó exactamente lo contrario. En general, los medios de comunicación han sido señalados por haber sido reactivos, centralizados y en muchos casos de haber estado desconectados de la urgencia social real. La emergencia sanitaria dejó en evidencia que el sistema de salud colombiano sostiene su funcionamiento sobre el sacrificio cotidiano de miles de profesionales que le entregan todo, incluso la vida. La situación pospandemia frente a los trabajos de la salud, en lugar de mejorar, ha empeorado. El sistema de salud mantiene su política contra los trabajadores de la salud, manteniendo contrataciones que son contratos basura, llamamos nosotros, que realmente no reconocen no solo lo mínimo laboralmente, sino que tampoco reconocen verdaderamente el valor del trabajo que ha hecho y que han tenido que hacer los trabajadores de la salud, no solo durante la pandemia, donde muchos dieron su vida y su salud, hay secuelas de la enfermedad en muchos de ellos, y adicionalmente no reconocen tampoco el valor del trabajo que actualmente hace el personal de la salud. No ha cambiado, ha empeorado la condición a pesar de la pandemia, y el reconocimiento de aquellos héroes ya es más parte de la nostalgia de la historia de la COVID-19 que de una realidad del día de hoy. La experiencia dejó lecciones importantes sobre la necesidad de fortalecer el periodismo y garantizar condiciones adecuadas para su ejercicio en contextos de crisis, sobre todo en temas de democratización de la información por parte del gobierno. No se hacían ruedas de prensa, por ejemplo. Las relaciones de los periodistas con el Ministerio de Salud eran bastante complicadas en su momento porque no había la posibilidad de generar una interacción y se limitaba al Ministerio únicamente a darnos datos sin la posibilidad de preguntar o contrapreguntar. Los espacios para interactuar con el ministro Ruiz, por ejemplo, eran escasos. Y aparte, pues el país empezó a informar sobre el COVID en un programa diario que se llamaba Prevención y Acción, ¿cierto? Que nos institucionalizó, digamos, esa información diaria del COVID, aunque de nuevo, sin la posibilidad de hacer un cuestionamiento o de hacer un trabajo crítico frente a lo que se contaba, ¿no? Entonces, los periodistas al final estuvimos sometidos frente a lo que nos daba de información el gobierno, ¿sí? Y tuvimos muy pocos espacios de interacción para poder hacer preguntas o para cuestionar o para indagar mucho más en lo que sucedía en realidad con algunos temas de interés para la ciudadanía. Han pasado 5 años desde la partida de Andrea. Su mamá, sus hermanas y su hija, que hoy tiene 8 años, han seguido adelante, unidas por el amor, la memoria y la certeza de que su luz sigue acompañándolas cada día. Ya. Dígalo otra vez, ¿Cómo no le sirve? Ahí está grabando el video. Andrea tenía una niña de 3 años cuando ella falleció. Han pasado ya 5 años, próxima a completar 8 años la niña, de los cuales siempre la niña ha estado conmigo. Han pasado muchísimas cosas, sobre todo el de preguntarnos siempre por qué ella, si era una mujer tan joven, tan llena de vida, llena de muchos sueños, muchísimos sueños, con muchas esperanzas y alegrías para con su hija. Pero hay algo muy especial y muy hermoso, lo cual le doy gracias a Dios todos los días, porque Dios le permitió ser mamá y dejarnos una hija. Inicialmente para la niña no fue fácil, inicialmente digamos que hubo como ese sentimiento como si la hubiera abandonado, como si no tenía sentimientos de angustia o de miedo cada vez que alguien en la casa se enfermaba. Entonces para ella era terrible ver una ambulancia, porque la mamá sale en la ambulancia y no vuelve a la casa, entonces ver una ambulancia
la tenía también a ella mal. Entonces logramos que empezara un proceso por psicología, con una psicóloga clínica pediátrica que nos ayudó muchísimo, y también a nosotros como familia. El apoyo psicológico lo recibimos por nosotros mismos, es decir, nosotros pagamos psicólogo, le pagamos el psicólogo a Sarita, porque no hubo ninguna entidad que me dijera, venga, vamos a hacernos cargo, vamos a ayudarles en el duelo, esto y lo otro, no, a pesar de que mi hija murió siendo héroe en la salud. Pero no hay nada, es decir, ayuda psicológica no tuvimos, hasta el día de hoy no. Lo hemos tenido porque nosotros lo hemos pagado, porque lo que yo puedo hacer por la niña, no sé hasta cuándo. Y pienso, y el día que yo no esté, ¿qué va a hacer de ella? Y si tanto hablaron en el gobierno en esa época que iban a darles una ayuda a los niños o a las personas que fallecieron, a los familiares, pues a esta casa no ha llegado nada. El gremio de salud, yo paso a pensar que un 90% del gremio de salud trabaja por prestación de servicio, y todos los de salud hemos vivido el tema de trabajar por prestación de servicios, y en su gran mayoría estas personas al fallecer y trabajar por prestación de servicios, su familia queda totalmente desprotegida. Queda totalmente desprotegida, es un niño o una familia que no va a recibir una pensión. En el caso, por ejemplo, de nosotros, como la niña le debió haber pasado a muchos, que fallece el cotizante, entonces los beneficiarios quedan por fuera del sistema, quedan, digamos que, volando. Pues imagínese usted crecer sin su mamá, ¿sí? Pues gracias a Dios está mi mamá que la ayudaba a criar, y es la mamá de ella en este momento, y pues estamos nosotras que estamos ahí como dándole todo ese amor que ella necesita, pero pasará el tiempo y ella va a seguir extrañando a su mamá. Dijo, como dice el dicho, ¿no? Mamá es mamá. ¿Cómo es que llegamos a este gran número de fallecidos? ¿Qué salió mal? Si lo miramos, encontramos que los entes gubernamentales tienen un alto grado de responsabilidad al convertirse en una de las peores gestiones de la crisis, aunque la ciudadanía también tiene su cuota. Los mayores picos de contagios se presentaron en las fechas festivas. Como ciudadanos debemos tener el compromiso para mejorar nuestra cultura de la salud. Solo así podemos exigir un cambio que nos permita tener un sistema sanitario integral, honesto y solidario. La pandemia fue una prueba para el sistema de salud, pero también un espejo. Mostró lo que somos, lo que falta y lo que no se puede volver a repetir. El gobierno no puede olvidar que un sistema sanitario sin financiamiento oportuno está condenado al colapso, que el personal de salud necesita más que reconocimientos simbólicos, necesita estabilidad laboral, condiciones dignas y respeto. Cada semana traemos para ustedes una historia de héroes médicos, un encuentro que nos confronta con el pasado, el presente y el futuro de quienes lo dieron todo para salvar nuestras vidas. Ministerio TIC.